Hola, estás escuchando en esta oportunidad una meditación para Semana Santa sobre el tema El sentido de la cruz de Felicino Rodríguez. Saludos de Guadalupe y Carlos. Empezamos. Para arrancar con esta inversión profunda, estaba pensando en esta imagen que hemos visto durante siglos, ¿no? Ajá, claro. O sea, la imagen de un hombre torturado, ensangrentado en una cruz de madera. Y cómo, de alguna manera, hemos llegado a esta conclusión colectiva de que nuestro deber espiritual es, pues, buscar o aceptar ese mismo nivel de tragedia pasiva en nuestras vidas. Sí, es una idea que tenemos súper arraigada. Totalmente. Y es que si lo piensas bien, es un poco absurdo, pero muy profundo a la vez. O sea, ¿es posible que llevemos 2000 años entendiendo esto de cargar la cruz completamente al revés? Fíjate que esa es la pregunta central. Y el texto que vamos a desentrañar hoy, que es un escrito muy breve pero inmenso de Felicindo Rodríguez, a quien vamos a llamar simplemente Sindo de aquí en adelante. Me parece perfecto, Cinda. Pues Sindo nos plantea exactamente esa disonancia. No es un tratado teológico así súper denso y aburrido, para nada. Es una reflexión que nos obliga a mirarnos al espejo, digamos, a mirar nuestra propia tendencia al victimismo. Al victimismo y a la resignación, exacto. Tal cual. Nos hace preguntarnos qué significa realmente el sufrimiento cuando hablamos de lo divino. Y el punto de partida que él elige para esta deconstrucción es brillante, porque ataca directo a nuestro condicionamiento psicológico. Sí, a ese reflejo casi automático que tenemos. Exacto. Él dice que cuando a nuestra mente viene la palabra sufrimiento, casi como un reflejo involuntario, proyectamos inmediatamente la imagen del Cristo doliente. Vemos al crucificado. Nos enfocamos en esa figura de alguien puro, alguien sin mancha. Que absorbe todo, ¿no? Sí, que absorbe la ignominia, el pecado, el dolor de toda la humanidad. Y el presentarnos esta imagen tan visceral, Sindo no solo capta nuestra atención, sino que prepara el terreno para mostrarnos cómo proyectamos nuestro propio terror frente a la adversidad. Y ese concepto del acto reflejo emocional, creo que merece que nos detengamos un segundo ahí. O sea, hagamos una analogía. Si tú acercas la mano al fuego, tu instinto inmediato es apartarla. Claro, supervivencia básica. Biología pura, exacto. El dolor te avisa que algo anda mal y te alejas. Pero curiosamente, cuando entramos al terreno de la devoción espiritual o la moralidad, es como si se nos cruzaran los cables, Sí, como un cortocircuito mental. tal cual. De repente empezamos a creer que la máxima prueba de bondad o de cercanía con Dios es mantener la mano en el fuego hasta que se consuma por completo. Uf, qué fuerte analogía. Pero es muy cierta. Es que hemos vinculado, digamos, la virtud suprema con la capacidad de soportar un dolor abrumador, y además de manera completamente pasiva. Y frente a esa imagen apabullante, el autor hace la gran pregunta, esa que aterroriza a cualquier creyente. Señor, ¿cuál será mi cruz? Y el terror detrás de esa pregunta es súper real. O sea, nos revela cómo las instituciones y, bueno, nuestra propia psicología le han intentado dar sentido a lo incontrolable a lo largo de la historia. A las tragedias de la vida. Exactamente. La humanidad ha estado rodeada de enfermedades incurables, hambrunas, opresión sistemática. Entonces, ante un mundo que parece cruel y totalmente aleatorio, el ser humano necesita una catarsis. Necesita una explicación, ¿no? Una explicación, claro. Al mirar a una deidad que absorbe el dolor, pues encontramos consuelo. Pero, y aquí está el problema, el efecto secundario es que internalizamos una lectura aterradora de esa directriz bíblica de toma tu cruz y sígueme. Empezamos a asumir que nos van a cobrar un peaje de dolor. Exacto, que la divinidad nos va a exigir un tributo personal. Transformamos lo divino en una especie de dispensador de tragedias diseñadas a la medida solo para probar qué tan leales somos. Lo cual nos lleva directo al inventario, al inventario de tragedias que Sindo despliega en el texto. Y esto es clave, porque él no deja la idea de la cruz flotando en el aire como una metáfora abstracta, sino que la aterriza en nuestras miserias cotidianas. Sí, baja el concepto a la realidad pura y dura. Ajá. Él mira a su alrededor y empieza a hacer preguntas súper específicas sobre lo que convencionalmente llamamos nuestras cruces. Primero observa el deterioro del cuerpo, ¿no? Y pregunta si el dolor de una enfermedad física es eso que se espera que carguemos. La cruz biológica, digamos. Exacto.
Y luego sube la mirada al plano afectivo, emocional, y menciona el peso desgarrador de llevar sobre los hombros las angustias de nuestros seres queridos. Uf, esa impotencia de ver sufrir a alguien que amas y no poder hacer nada. Es terrible. Y bueno, Sindón no se detiene ahí en lo privado o lo biológico. Escala estas preguntas hacia las estructuras sociales en las que vivimos. Menciona, por ejemplo, tener que soportar diariamente las injusticias. Y luego entra en un terreno todavía más oscuro, el de la psicología humana. Sindón se pregunta si la cruz es llevar en el alma la opresión de un hábito que no puedes dejar. Lo que hoy llamaríamos adicciones, ¿no? Totalmente, adicciones, o esas cadenas internas que te paralizan por completo. Y para rematar, aborda la dimensión económica con una crudeza poética brutal. Habla de la pobreza extrema, la idea de no tener que comer hoy y tener que consolarse con las migajas del mañana. A ver, tengo que hacer una pausa e intervenir aquí porque confieso que esta lista me genera una fricción enorme. Adelante, a ver. O sea, al ver la diversidad de este inventario, estamos metiendo en la misma caja la tragedia inevitable de una enfermedad biológica con la pobreza extrema y la injusticia social. Y yo me pregunto, ¿no es profundamente peligroso llamar cruz a algo que en el fondo es producto de la negligencia humana? Ah, claro, te entiendo perfectamente. Porque, o sea, si etiquetamos la falta de recursos para comer o un sistema que oprime a ciertas personas como si fuera un mandato divino, ¿no nos estamos dando la coartada perfecta para no hacer absolutamente nada al respecto? Ese es precisamente el nudo crítico del problema, y es la razón por la cual el texto de Sindo es tan, pero tan subversivo. Durante milenios, este concepto de «la cruz que me tocó cargar» se ha usado como una de las herramientas de control social más efectivas de la historia. Es que es la excusa perfecta. Exacto. Al espiritualizar la miseria humana, anestesiamos la capacidad de rebelión. O sea, si yo te convenzo de que la pobreza estructural en la que vives o esa injusticia laboral que sufres todos los días es en realidad un plan misterioso del cielo para purificar tu alma, Pues me quitas las ganas de protestar. elimino cualquier posibilidad de que te organices, de que exijas tus derechos o intentes desmantelar el sistema opresor. Tu trabajo de repente ya no es cambiar el mundo, sino soportarlo estoicamente. La resignación se vuelve, un imperativo moral. Exactamente. La resignación como virtud. Es un mecanismo de pacificación perfecto para el que tiene el poder. Y nos convierte a todos en cómplices silenciosos, ¿verdad? Porque si vemos a alguien sufriendo por un sistema injusto, podemos simplemente encogernos de hombros, suspirar y decir, bueno, es la cruz que le tocó. Y nos lavamos las manos. Nos eximimos de toda responsabilidad. Pero aquí, y esto es lo fascinante, es donde la estructura argumentativa de Sindo da un giro maestro. El gran cambio de paradigma del texto. Sí, justo cuando nos tiene al borde de este abismo de resignación, justo después de decir, bueno, si esas van a ser mis cruces, las aceptaré. Rompe todo. Escribe una línea que para mí es una epifanía pura. Dice, pero pienso en ti, Señor, y pienso que ninguna de esas cruces deseas para mí. Uf, y la ruptura lógica que introduce ahí es fenomenal, porque abandona todas esas justificaciones teológicas retorcidas de las que hablábamos y apela a la evidencia empírica. A los textos históricos, tal cual. Claro. Él dice, a ver, ¿de dónde sacamos la idea de que la divinidad desea que suframos pasivamente si miramos las acciones de esta figura histórica, si analizamos el comportamiento de Cristo en los relatos? La contradicción es cegadora. Es evidente. Él no iba por los pueblos repartiendo lepra para que la gente fuera más humilde, no. No. Curaba. Él tocaba a los marginados y curaba la enfermedad, y tampoco le decía a la multitud que no tenía que comer, que el hambre era su cruz y que debían consolarse con promesas del más allá. Organizaba la comida. Exacto, organizaba la distribución para transformar las migajas en pan suficiente para todos. Fíjate que para dimensionar esta contradicción, imaginemos una analogía contemporánea. A ver, Imaginemos a un médico investigador súper brillante. Alguien que dedica cada segundo de su vida, todos sus recursos, toda su energía, a encontrar la cura para una enfermedad devastadora. Va a los hospitales, salva vidas, alivia el sufrimiento diario sin descanso. un verdadero héroe, digamos. Ajá. Y luego alguien tiene el descaro de decir que ese mismo médico, en el fondo de su corazón,
Desea que nosotros nos contagiemos de esa misma enfermedad letal solo para poder demostrarle lo buenos pacientes que somos al sufrir en silencio. O sea, sería un absurdo absoluto. Totalmente absurdo. ¿Cómo le vamos a adjudicar a esta figura histórica el deseo de perpetuar exactamente los mismos males que dedicó toda su vida a erradicar? Es que no podemos, no tiene sentido. Y ese es el desmantelamiento de la imagen del Dios sádico que a menudo nos han vendido. Sin conto, nos obliga a entender que aceptar pasivamente la opresión, o someterse a la injusticia sistémica, o aplaudir el deterioro físico como si fuera una prueba del cielo, no tiene absolutamente nada que ver con lo divino. De hecho, es ir en contra. Es ir radicalmente en contra del ejemplo que dejó. El acto de sanar, de alimentar al que tiene hambre, de restaurar la dignidad social. Todas esas son acciones de confrontación directa contra la miseria. O sea, rebelarse. Exacto. Esto significa que nuestra lucha contra la enfermedad, contra la adicción y contra la injusticia económica es precisamente lo que nos alinea con esa fuerza creadora, no nuestra resignación pasiva. Claro, pero a ver, si aceptamos esta premisa, si destruimos este mito de la resignación pasiva y llegamos a la conclusión de que la cruz no es la enfermedad aleatoria, ni la pobreza generada por la avaricia, ni la injusticia, entonces la ecuación nos queda con un vacío enorme. Se nos caen las definiciones clásicas. Sí, nos quita las cruces de conveniencia y nos obliga a preguntarnos de frente. Entonces, ¿qué demonios es verdaderamente la cruz? Y lo interesante es que el texto no evade la pregunta. No para nada. La responde introduciendo al verdadero antagonista. Exacto. Cinto escribe, pienso entonces que mis cruces quizás las tengo que buscar donde le encontraste tú. Es decir, en el mundo. Y al meter al mundo en la ecuación, Sindo nos devuelve al contexto histórico real de la crucifixión, que a veces se nos olvida. Es vital recordar qué significaba la cruz en el primer siglo. No era una joyita de oro para el cuello. No, para nada. No era un símbolo religioso, ni una metáfora espiritual bonita. Era el instrumento de ejecución política más brutal y humillante de todo el Imperio Romano. Una máquina de terror. Era una herramienta diseñada específicamente por las estructuras de poder humanas para aplastar la disidencia, para infundir terror y mantener el status quo intacto. Y Sindo señala muy bien que no fue una fuerza celestial abstracta la que dejó caer esa madera sobre los hombros de Cristo. Fueron las instituciones. Fueron las instituciones de control, fue el cinismo del poder, la hipocresía religiosa y el miedo humano organizado quienes construyeron esa cruz. Literalmente. Y hay una pregunta incrustada justo en esta parte del texto que a mí me resuena de una forma abrumadora. Él pregunta, ¿acaso es posible destruir el amor? Uf, qué frase. Esa sola frase redefine por completo el concepto de sufrimiento espiritual, porque la cruz deja de ser una prueba de aguante, ¿sabes? Deja de ser ese símbolo de debilidad donde solo tienes que bajar la cabeza y recibir los golpes que te manda el destino. Claro, cambia el enfoque totalmente. Se convierte, paradójicamente, en el emblema del choque ineludible. Es el choque entre un amor radical y un sistema que simplemente se niega a cambiar. Y para entender la profundidad de ese choque, tenemos que analizar por qué el sistema reaccionó con una violencia tan extrema. O sea, las estructuras de poder del mundo operan bajo una lógica muy específica. La escasez, la competencia, la dominación y, sobre todo, preservar el propio estatus a costa de los demás. La ley del más fuerte, básicamente. Exacto. Entonces, cuando de repente irrumpe una fuerza que opera bajo la lógica contraria, la de la abundancia, del servicio, del perdón absoluto y de restituir a los marginados, el sistema entra en pánico total. ¿Siente amenazada su supervivencia? Totalmente. Porque el amor radical no es una emoción inofensiva o tierna, es la mayor amenaza para el orden establecido. Entonces, la verdadera cruz surge por pura oposición. Es la reacción violenta de la oscuridad institucionalizada frente a una luz que amenaza con exponerla. Ok, pero me veo en la obligación de cuestionar esto un poco, para evitar caer en una trampa muy común. A ver, dime. Si definimos la verdadera cruz simplemente como la resistencia que pone el mundo a nuestras acciones, ¿no corremos el riesgo de alimentar un complejo de mártir tremendo? Ya veo por dónde vas. Sí, porque pensemos en cuántas personas toman decisiones pésimas o son súper arrogantes, destructivas,
Y cuando la sociedad o sus propios círculos de amigos las rechazan por ser genuinamente nocivas, se envuelven en esta bandera de víctimas y dicen, ay, es que el mundo no me comprende, este es mi cruz. Ah, el falso martirio. Sí, es súper común. Exacto. Entonces, ¿cómo diferencia el texto de Sindo el simple hecho de enfrentar las consecuencias de nuestras propias faltas, de enfrentar la verdadera resistencia del mundo por haber elegido el amor? Esa distinción es súper crítica, y es lo que separa el victimismo narcisista del que hablas de la verdadera espiritualidad que propone el autor. A ver, el texto es muy claro. La cruz que Cristo enfrentó no fue el resultado de ser antipático. O de andar buscando pleitos porque sí. Claro, ni de equivocarse ni de provocar conflictos innecesarios. Fue la consecuencia exclusiva de encarnar un amor absoluto. Entonces, si tú o yo experimentamos rechazo porque hemos sido negligentes, egoístas o crueles, pues esa no es ninguna cruz divina. Es karma, digamos. Es simplemente la ley de causa y efecto de las interacciones humanas, exacto. La verdadera cruz, esa que Sindo nos invita a buscar, solo aparece cuando nuestras acciones están motivadas, sin una sola sombra de duda, por un compromiso inquebrantable de sanar y elevar a los demás. Y es esa bondad la que genera roce. Exacto, es esa bondad específica la que incomoda a los intereses y al egoísmo de nuestro entorno. Fíjate que comprendiendo esta diferencia abismal, la meditación de Sindhu entra en su fase final con un giro en el tono que me parece asombroso. Sí, cambia por completo. Totalmente. Atrás queda ese miedo inicial, ese terror tembloroso del principio de ¿cuál será mi dolor? Una vez que el autor comprende que la cruz es simplemente la fricción inevitable del amor actuando en un mundo que está roto, hace una entrega que resulta súper liberadora. Una rendición completa. Ajá. Él dice, Señor, toma mi alma, toma mi espíritu, todo lo mío te lo entrego hoy a ti. Ya no hay ni una pizca de derrota en sus palabras. Porque es una rendición que nace, digamos, de una profunda lucidez táctica y espiritual. Al entregar su alma y su espíritu, él no está claudicando ante el sufrimiento para nada. Se está comprometiendo plenamente con el agente del amor. Entendió el juego. Entendió el mecanismo del universo. Entiende que no necesita salir al mundo a comprarse sufrimiento. No necesita autoflagelarse ni buscar tragedias aleatorias en la calle para sentirse purificado. Las verdaderas dificultades lo van a encontrar solitas. De forma natural, van a venir a su encuentro. Es que imaginemos por un momento que el mundo, con todas sus estructuras de egoísmo, la velocidad con la que vivimos, el cinismo, imaginemos que es un río caudaloso que fluye violentamente en una sola dirección. Ok, me gusta la imagen. Si nos quedamos sentados en la orilla, cómodamente, observando cómo la corriente arrastra a los más vulnerables, pues estamos a salvo. No hay resistencia, no pasa nada. Estás en tu zona de confort. Contra de esa corriente para rescatar a alguien. No vas a tener que esforzarte en buscar el golpe del agua. El río, por pura física, va a chocar contra ti con toda su fuerza. Te va a embestir. Esa fricción implacable, esa presión constante que amenaza con derribarte. Esa es la verdadera cruz. Y Silami Progurdo enumera en el texto exactamente cuáles son las acciones que nos meten de lleno en esa corriente contraria. Predicar el amor, vivir el amor, saber comprender y perdonar, y poder dar la vida por los demás. Y ahí, en esa última frase, creo que debemos hacer una deconstrucción importante. Porque cuando escuchamos dar la vida por los demás, nuestra cultura de Hollywood nos ha condicionado a pensar en un evento singular. En el acto heroico, ¿no? Exacto, el acto heroico y fatal. Pensamos en saltar frente a una bala para salvar a alguien o morir en un gran sacrificio final. Pero el contexto de la meditación de Sindhu sugiere algo que es mucho más desafiante y sobre todo más cotidiano. Más del día a día. Claro. Dar la vida es un proceso de desgaste diario. Se trata de gastar nuestro tiempo más valioso escuchando genuinamente a alguien que está en medio de la desesperación. O agotando tu energía mental buscando soluciones para causas justas. Exactamente. O consumiendo tu paciencia, intentando comprender a alguien que te resulta súper difícil de tratar. O, por ejemplo, eligiendo activamente el desgaste emocional que implica el perdón en lugar de quedarte en el confort narcótico de guardar rencor, que es mucho más fácil. Literalmente es ir gastando tu energía vital gota a gota por otro ser humano. Eso es dar la vida. O sea, en resumen, es elegir la incomodidad por amor. Es un cambio completo de paradigma.
Pasamos de vernos a nosotros mismos como pobres víctimas aleatorias de un destino caprichoso. Obligados a aguantar con la cabeza gacha. Exacto. Pasamos de eso a convertirnos en agentes activos. Nos convertimos en participantes de una fuerza sanadora que por su propia naturaleza expansiva, pues va a chocar de frente con las murallas de un mundo egoísta. Y por ende nos va a generar dificultades muy reales, no nos engañemos. Claro, la cruz pesa. Pero la gran diferencia, la diferencia fundamental, es que ahora esas dificultades nacen de nuestra coherencia existencial, no de la arbitrariedad de un Dios que nos quiere castigar. Tienen un propósito. Y eso nos devuelve la agencia y la dignidad. Nos libera del peso aplastante de tener que andarle buscando un significado místico a todas las atrocidades horribles que pasan en el mundo. Qué desgaste intentar justificar todo eso, ¿no? Imposible. En su lugar, nos enfocamos en inyectarle significado a nuestras propias acciones en respuesta a ese mundo roto. Es, digamos, el paso definitivo de la teología de la resignación pasiva a la ética del amor resistente. Totalmente. Y bueno, creo que esto nos deja frente a una reflexión monumental para llevar con nosotros hoy. No solo como un concepto filosófico abstracto, sino como un lente práctico para ver nuestra propia realidad mañana mismo en la mañana. A ver, ¿cuál sería esa reflexión? Pues, si de verdad despojamos a la vida de las excusas de la resignación pasiva, y si entendemos por fin que nuestras verdaderas cruces no son los castigos silenciosos del azar, ni las injusticias de este sistema, sino las consecuencias naturales y directas de atrevernos a amar y perdonar radicalmente, debemos preguntarnos algo inmenso. ¿Cómo cambiaría absolutamente todo en nuestras oficinas, en nuestras familias, en las calles que caminamos cada día, si dejáramos de soportar pasivamente las fallas del mundo creyendo que son nuestro mandato divino y empezáramos a amar a los demás con tanta fuerza que desafiáramos las estructuras mismas que los oprimen? Es una pregunta profunda. Y el silencio que deja es abrumador. Imagina cómo cambiaría todo. Y con esto llegamos al final de la reflexión de hoy. Esperamos que te haya sido de gran utilidad. Si fue así, compártela. Te despedimos, Carlos y Guadalupe, agradeciéndote por acompañarnos una vez más. Hasta el próximo encuentro.